Muy buenas tardes y sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega del programa El Ágora de Radio Ruge León. No sé si se han dado cuenta de lo peculiar que es nuestro país. Mientras suena de fondo el final del verano del dúo dinámico, con imágenes de fondo de currantes y currantas, con ojeras y enfado en las caras, abandonando las hamacas y las playas, los cortes publicitarios de las televisiones nos anuncian el cambio de estación por medio de la Operación Vuelta al Cole. Dense cuenta que en nuestra sociedad ya no es primavera u otoño porque el calendario marque el 21 de marzo o el 23 de septiembre respectivamente, sino porque de ello nos informa, con músicas suaves y modelos de miradas lánguidas, los anuncios del Corte Inglés. Me van a permitir cierto cabreo con una estrategia de marketing que, no por efectiva, me sigue pareciendo insultante por intentar compeler civilinamente el ánimo del espectador, y es la de calificar cualquier hecho, acción o acontecimiento como operación. Me explico. Cojan ustedes una situación anodina, cotidiana, que de por sí generaría la expectación justa o pasaría desapercibida. Pónganle delante el título Operación y al hop. ¿Cuál número circense? Ya tenemos rédito mediático para una semana mínimo. Ojo, no confundir con las verdaderas operaciones cuya misión es salvar vidas o salvarnos de la irresponsabilidad propia o ajena, como pueden ser las operaciones salida y retorno, o aquellas más discretas que son una llamada a la solidaridad como la operación Kilo para los más necesitados. Pues eso, que en plena operación Vuelta al Cole nos encontramos, tanto escolar como política. Y sobre esta última, a la vista de que en el curso pasado nuestros políticos no hicieron sus deberes, solo hay que ver los resultados. Hucha de las pensiones mermada, aumento de la emergencia social, el número de parados estacionado, etc. Proponemos que además del iPhone y el iPad que entregan a sus señorías al comienzo de la legislatura, en esta ocasión les entreguen también un ejemplar del diccionario de la RAE para que busquen el significado real de lo que dicen, ya que parece que hablan un idioma distinto que el resto de la sociedad, y además un billete de bus con paradas en todas las ciudades españolas para que conozcan de primera mano la realidad que luego maquillará la televisión. Y a todos ustedes, les emplazamos a seguirnos en esta nueva entrega del Ágora. Sean pues bienvenidas y bienvenidos a la Vuelta al Cole con el Ágora. ¡Comenzamos! Y comenzamos, como ya es habitual en nuestros programas de El Ágora, haciendo un breve repaso de lo que ha sido la actualidad a través de las noticias. En el ámbito municipal, recalcamos que León va a sacar los contenedores de basura de la Plaza del Grano y ya no recogerá allí con el camión de recogida de residuos. Que el tráfico rodado no dañara la considerada mejor conservada plaza rural y medieval de una capital europea, la Plaza del Grano de León, era uno de los viejos caballos de batalla por el respeto patrimonial de este espacio del casco histórico. Fue reivindicado durante años, entre otros, por el colectivo conservacionista Ecologistas en Acción de León y jamás se puso en práctica de manera efectiva y real, hasta hace unos días. Esta semana el Ayuntamiento de León ha colocado en un lugar visible de la Plaza del Grano la señal que indica a los vecinos que sus basuras domésticas, así como las de reciclaje, deberán sacarlas fuera de este espacio público, en concreto a la cercana calle Juan II, que comunica con la calle Fernández Cadórnica. De este modo se pone fin a dos problemas. El primero estético, porque la Plaza del Grano ya no presenta contenedor alguno a la vista, no como hasta ahora. Y el segundo y más grave, el fin de la recogida in situ del camión del Servicio Municipal de Residuos, un vehículo de gran tonelaje que atravesaba cada día el maltrecho empedrado tradicional de la plaza, ejerciendo una presión constante sobre el mismo. Por contra, genera a los vecinos el inconveniente de tener que desplazarse más para depositar sus residuos domésticos, más en un lugar cuyos problemas de movilidad
están tan reducidos que son, a la postre, la justificación principal del Ayuntamiento de León para acometer su inminente reforma, después de casi 3 años de intentos no ejecutados. Una reforma que no gusta nada a Ecologistas en Acción, entre otros colectivos y partidos políticos municipales, que no se fían de que se mantenga la típica estampa de esta plaza tradicional. Esta reforma ha sido anunciada por el Ayuntamiento de León por enésima vez, ahora para el próximo mes de octubre, toda vez que ya se han abierto todas las ofertas económicas para la adjudicación de los 286.401,44 euros previstos para la licitación. León Despierta rechaza la utilización de presos en lugar de empleados municipales. El Grupo Municipal de León Despierta ha rechazado este martes, día 23, la propuesta del concejal de Ciudadanos, Carlos Fernández Tejerina, de que se utilicen presos del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas para trabajos que normalmente llevan a cabo empleados municipales. De esta forma, destacaron en un comunicado que, según indica el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el trabajo en beneficio de la comunidad es una actividad complementaria no remunerada que no sustituye puestos de trabajo ni compite con el mercado laboral, amén de la obligatoriedad de que tenga tanto un carácter integrador como restitutivo. León Despierta aprovechó además para enfatizar que los medios para paliar la evidente falta de personal en el Ayuntamiento de León no deben pasar por utilizar trabajadores gratis, sino por respetar las bolsas de empleo acordadas y procedimientos de contratación pública, tanto para laborales como para funcionarios, no mediante TTs ni pretendiendo utilizar mano de obra forzada. En el ámbito provincial recogemos titulares alarmantes que nos señalan el alarmante envejecimiento poblacional. De tal manera, recalcamos en el estudio que indica que 5.278 jóvenes leoneses y leonesas se han ido al extranjero por la falta de oportunidades. Por ejemplo, Cecilia Álvarez es una joven periodista leonesa que hace poco más de un mes decidió armarse de valor, hacer las maletas y partir rumbo a la capital de Reino Unido. Como ella, 5.278 jóvenes entre 18 y 35 años han emigrado desde que comenzó la crisis en 2008 a Londres y otras grandes ciudades del mundo en busca de trabajo y una nueva vida, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Podría pensarse que el reciente referéndum para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que tanto revuelo y miedo ha causado, pudiera dar al traste con las intenciones de nuestros jóvenes, pero parece no estar cumpliendo esas alarmantes expectativas, al menos de momento, y nuestros jóvenes exiliados no encuentran grandes dificultades para conseguir trabajo, a diferencia del terruño patrio. Es alarmante lo envejecida que se encuentra nuestra ciudad y nuestra provincia. En 2008 comenzó la crisis económica y ha sido esta situación la que ha alentado a más jóvenes, un total de 5.278, a abandonar sus lugares de origen. Unas cifras que han ido aumentando a medida que han transcurrido los años, alcanzando su pico en 2014, con un total de 938 jóvenes emigrados. Dato que resulta curioso y contrasta con los 363 jóvenes leoneses que se fueron del país en 2010, al comienzo de la crisis. La inmigración entre los jóvenes es una situación esperanzadora para aquellos valientes que deciden cruzar las fronteras, pero que, sin embargo, perjudica a la provincia que cada vez cuenta con una población más envejecida. La edad media de los leoneses y leonesas es de 48 años y León se sitúa a la cabeza en el ranking de provincias españolas con mayor porcentaje de personas que superan los 65 años. Los pensionistas leoneses quieren garantía en sus prestaciones y un incremento acorde con la vida real. León es una de las provincias de la comunidad más envejecidas, pero también la provincia con el mayor número de jubilados. Los datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social revelan que la provincia leonesa lidera con más de 140.000 el número de jubilados en la comunidad. El principal motivo del incremento responde al envejecimiento de la población leonesa, donde más del 20% de la misma población ronda los 65 años. La pensión media en Castilla y León aumentó un 2,1%, situándose en 889 euros, pero León, una vez más, se coloca 8 euros por debajo de la media de la comunidad.
El presidente de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas, Antonio Senén Garzón, considera muy positiva la subida de las pensiones, aunque lamenta que no se equipare con la subida del índice de precios al consumo. Desde la misma federación estiman y demandan que se debería organizar un sistema de pensiones garantizado durante el tiempo, con objeto de que la pensión sea universal y suficiente para poder vivir con holgura. Esta es la solución que propone Antonio para asegurar las futuras pensiones de los más jóvenes. La Federación Provincial, organización apartidista y sin ánimo de lucro, promueve excursiones, jornadas culturales, cursos de aprendizaje de nuevas tecnologías o la promoción de asociacionismo. Esta última de vital importancia, pues más de 60 asociaciones de jubilados en León aún están por federarse. Y seguimos en el ámbito provincial, donde recogemos las reivindicaciones del sector minero. Los mineros de Astur-Leonesa protestan en la salida de etapa de la Vuelta Ciclista a España en Lugones. Más de un centenar de trabajadores de la compañía minera Astur-Leonesa se concentraron en la localidad asturiana de Lugones, desde donde partió la 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, para visibilizar su protesta y exigir a las administraciones que den solución al problema que afecta a las instalaciones de la empresa en Pozo Cerredo, Asturias, donde la distribuidora de SIL cortó el suministro eléctrico el jueves de la semana pasada. Juan Carlos Vega, presidente del comité de empresa de la compañía, expresó que los representantes de los trabajadores intentaron que alguno de los equipos participantes en la prueba los recibiera para dar visibilidad a su protesta, aunque en su lugar varios corredores, como Contador, Andújar y Costa, decidieron visibilizar la causa de los mineros fotografiándose con el pelotón y el casco minero. Por otro lado, el presidente del comité de empresa recordó que el corte de suministro eléctrico provoca un importante riesgo en las instalaciones de Pozo Cerredo, y citamos literalmente sus declaraciones. Los compañeros de la Hullera Vasco-Leonesa sufrieron un problema parecido, pero la Junta de Castilla y León actuó en consecuencia para solucionar el problema y restablecer la normalidad. Explicó Vega que lamenta que el Principado de Asturias se haya declarado no competente en la materia y mire hacia otro lado, literalmente hablando. Vega lamentó que los mineros se enfrenten a una soledad absoluta provocada por un entramado de intereses políticos, empresariales y sindicales. En sus propias palabras, necesitamos una solución inmediata, insistió el presidente del comité de empresa, que se preguntó que qué tiene que pasar para que se les escuche. Y cerramos el bloque de noticias ya con lo acaecido en el ámbito autonómico, haciéndonos eco de las manifestaciones de Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León, que abordó en rueda de prensa la problemática de la provincia de León. De esta manera, el procurador de Podemos en las Cortes de Castilla y León y secretario general de la comunidad, Pablo Fernández, mostró este jueves pasado su apoyo al sector minero y en particular a los mineros de la Astur-Leonesa, que se encuentran en una situación desesperada. Destaca que llevan meses trabajando con ellos y manteniendo reuniones y que seguirán presionando todo lo posible para dar solución a su situación. La comparecencia entre los medios abordó otros temas, entre ellos la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega. Destaca Fernández que existe falta de transparencia en el proceso administrativo y por ello solicitarán a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que se realice una auditoría económica, contable, fiscal y ambiental de las entidades que se encargan de los residuos en la provincia. Otra de las cuestiones abordadas han sido las declaraciones de Juan Martínez Majo en relación a los parques de bomberos. El presidente de la Diputación señaló que profesionalizar los futuros parques comarcales de bomberos podría ser económicamente insostenible. Estas declaraciones son consideradas por Podemos como altamente peligrosas porque se dirigen hacia la senda de la privatización de los bomberos en nuestra provincia, defendiendo que los parques de bomberos no se privaticen y que sean profesionales e independientes de las administraciones públicas. En la misma comparecencia, el siguiente punto a tratar fue la difícil situación que también atraviesa el sector primario, en particular los ganaderos del sector lácteo. Pablo Fernández ha afirmado que consideran que esto se debe a la falta de voluntad política de las distintas administraciones, tanto autonómica como central,
y en esta materia plantearán a las Cortes una batería de medidas que podrían mejorar la situación de los agricultores y los ganaderos. En primer lugar, dentro de este paquete de medidas, Podemos solicitará a las Cortes una comisión de seguimiento y apoyo a las explotaciones vulnerables para defender y buscar medidas paliativas a todas las que están en riesgo de desaparecer. En segundo lugar, reclaman que se actualice la ley de pastos para adecuarla a la realidad actual del sector y solicitarán una revisión de la política agraria común, la PAC, porque resulta impresentable que en este país los mayores perceptores de la PAC no sean los agricultores y ganaderos, sino que sean los grandes terratenientes o propietarios quienes mayores cantidades y cuotas perciben. Otra de las medidas irá destinada a potenciar, preservar y proteger los usos tradicionales que en la ganadería y la agricultura es un patrimonio fundamental. Respecto a la paralización de las obras de la FEVE, considera Fernández que es otra promesa incumplida y que el PP solo se acuerda de León y de la FEVE antes de las elecciones y después se olvida. El presidente de Asaja Valladolid acusa a Dujo de dejar fuera de la elección al 22% de los agricultores con voz y voto. Asaja Valladolid tilda de intolerable, ilegal e inmoral la reelección de Donaciano Dujo al frente de Asaja Castilla y León, en un comunicado que titula Ni libres ni democráticas, donde acusa al líder regional de provocar un conflicto en el conjunto de Asaja al excluir del censo al 22% de los agricultores con derecho a voz y voto. Según este comunicado del presidente de la organización vallisoletana, Lino Rodríguez, quien está suspendido cautelarmente en las directivas regional y nacional de Asaja, sostiene que Asaja Valladolid es miembro de pleno derecho en Asaja Castilla y León y hasta el último momento ha esperado que primara el sentido común y se aplicaran los estatutos. Según Rodríguez, se ha celebrado un proceso electoral en el que han primado los intereses personales de Donaciano Dujo para ser elegido. Según la Asociación Vallisoletana, se ha pretendido que se debatiera y manifestado reiteradamente que los cargos de presidente y secretario regional deberían evolucionar y ser rotatorios en todas las provincias. Concluye subrayando que la financiación de Asaja Castilla y León no puede venir de fondos públicos en su casi totalidad de la Consejería de Agricultura y ha de evolucionar a una financiación privada. Volvemos todos al cole, dicen, pero no todas las vueltas son iguales, ni para todo el mundo es lo mismo. En este tiempo de descanso, muchos son los que no han descansado lo necesario y otros han descansado sin merecerlo. Es Raúl quien se encarga esta vez de contárnoslo en el editorial. Le escuchamos. Duele decirlo, pero es verdad. Agosto, el mes de los amores de verano y las largas tardes al sol, ha llegado a su fin. Toca sacudirse la arena, expulsar el aire fresco de montaña de nuestros pulmones y calzarnos nuestra mejor sonrisa para recibir a la rutina. Algunos, a los que muchos llamarán afortunados, volverán al trabajo. Otros tomarán sus libros y se encerrarán en nuestros templos del conocimiento modernos. Otros cuantos, más de los que deberían, se enfrentarán a la ardua tarea de buscar un medio de subsistencia repartiendo currículums con la misma soltura con la que se sirven cubatas en las verbenas de los pueblos. Sé que algunos me odiarán por estar diciendo esto, porque para ellos las vacaciones siguen siendo un animal mitológico que solo existe en los cuentos, una ensoñación para los momentos más duros del trabajo, una fantasía inalcanzable que se escurre por entre los dedos un año más. Me atrevo a decir, no obstante, que el grupo que menos interés tiene en oír hablar de la vuelta al cole son aquellos a los que les debemos todo, los padres. Dicen que este año la vuelta al cole costará a las leonesas y leoneses unos 699 euros. Por cabeza y de media, claro, y suponiendo que los críos vayan a un colegio público. Lo de la educación gratuita y de calidad, como dice nuestro presidente en funciones, ya y tal. Hablando del presidente y sus colegas de profesión, me pregunto cómo será volver al trabajo para alguien que, me van a perdonar, no ha dado un palo al agua en todo el año.
Me imagino que nuestros políticos estarán frescos como una rosa, o al menos tendrán la decencia de no decir lo contrario a la gente que ha estado sacando este país adelante, mientras ellos se perdían entre dimes y diretes, donde digo Diego, con pactos y a lo loco, y si te he visto, no me acuerdo. Me pregunto también qué llevarán en sus maletines y sus bolsillos. ¿Cómo se prepara uno para volver a no hacer nada? ¿Llevarán la última edición del Candy Crush en sus dispositivos de Apple? ¿Papelitos del tamaño idóneo para pasarse notitas como en los buenos tiempos de instituto? ¿Una lista de insultos creativos para soltar al rival de turno en pleno debate? ¿O piedras para lanzar y luego esconder la mano? No creo que lleven libros, eso no, porque leer requiere una cantidad de recursos cognitivos que, me temo, los cerebros que disfrutan de vacaciones permanentes no se pueden permitir. Se supone que pronto habrá un gobierno en España, después de 8 meses sin él, y me consta que muchos se preguntan si realmente compensa. Ni que nos fuera tan mal como país en funciones, o mejor dicho, ¿cuánto peor nos puede ir? Y siento decirlo, pero la respuesta es mucho. Déjenme recordarles que el señor Rajoy se comprometió a llevar a cabo los recortes exigidos por Bruselas en cuanto tocase la presidencia otra vez. Que su socio, el señor "no me importa perder credibilidad por el bien de España", Rivera, tragará con eso y con mucho más. Que la corrupción ya no es lo que era, y la regeneración, ya sí eso para otro día. Que ponerse a limpiar un partido tan sumamente podrido es mucho trabajo. Y se corre el riesgo de quedarse sin partido, teniendo en cuenta que este también está imputado. Mano dura, pero golpes blandos, que si no se hacen pupa, y al final todo queda como estaba. No, perdón, mucho peor. Por otra parte, el señor "estoy encantado de haberme conocido a mí mismo", Sánchez, tampoco parece tener mucha prisa por hacer algo como, no sé, intentar gobernar en lugar de Rajoy, o dejarle hacer lo propio y presentarse como adalid de la oposición. Él dice que no a todo y se sienta a esperar, que es como hacer de oposición en funciones. Claro, después de 8 meses las formas se pegan, y así estamos. A ninguno parecen preocuparles esas familias que están desesperanzadas por saber cómo pagarán los libros de texto de sus hijos, que están rezando además para que no hayan crecido mucho y les valga la ropa del año anterior, y que sintiéndolo en el alma esperan una plaza en el comedor escolar para así poder ahorrarse una comida. Tampoco están pensando en los que, un año más, no distinguimos vacaciones de curso escolar porque los días del parado son todos iguales, grises, lentos y desesperantes. Vacíos y desesperanzados, cansinos. Lo mismo da un fin de semana que un lunes. Nadie nos espera para nada. Y la ilusión no dura para siempre. Lo que desde luego no parece importar a nadie es que para muchos el tiempo ya pasó o está por acabarse. No sé qué me preocupa más, las leyes de emergencia social que no se están aprobando por falta de gobierno, o el hecho de que cuando lo haya, y visto lo visto, tampoco se aprueben. Parecemos destinados a tener que elegir entre Guatemala y Guatepeor, un gobierno de recortes de austericidio, elecciones en Navidad con el turrón saliendo por las orejas, los que tengan suerte de poder permitírselo, eso sí, o quizás el caos absoluto. Un año sin gobierno, un gobierno suicida, elegir indefinidamente, todo parece igual de malo. Algunos queríamos creer que existía una alternativa, pero la realidad nos parece indicar lo contrario. Mientras los que la proponemos empezamos a pensar que hablamos con una pared, nuestros potenciales socios se escaquean con vaguedades, imprecisiones, evitando contestar a nuestras propuestas y diciendo que hay que esperar y que luego ya se verá. Esperar, dicen los que tienen todo el tiempo del mundo. Y los que no, los hartos, los indignados, los vapuleados y maltratados de este país dicen: pues igual habría que encerrarles en el Congreso y que no salgan hasta que haya un gobierno, como el Concilio Vaticano cuando se elige al Papa. Igual había que dejarles sin cobrar hasta que trabajen de verdad, así aprenden. Pues mira, igual sí. Igual da lo que pase, porque Bruselas manda y la banca siempre gana. Igual deberíamos malgastar la poca esperanza que nos queda en otra cosa, llámese fútbol o la partida de póker con los amigos. Igual los jóvenes tenemos que mirar con otros ojos a esas maletas de las que renegamos hasta ahora y aceptar que en otro país nos tratarán un poquito mejor, o al menos nos pagarán por hacer algo, que ya es bastante. Igual toca tirar de existencialismo y aceptar que venimos solos al mundo y que solos nos iremos,
que hay que mirar por lo propio y pasar de todo, que primero nuestra supervivencia y luego todo lo demás. Pero en serio, ¿y lo bonito que es el sentido de comunidad? ¿Qué hacemos con el hecho de que somos animales sociales y nos necesitamos los unos a los otros? 8 meses de vida en funciones le quitan a uno la ilusión, sí. Pero ya que toca la vuelta al cole y los anuncios del Corte Inglés no dejarán de recordárnoslo, podemos intentar cargar la mochila con aquella esperanza que aún nos quede y seguir andando. Quizá haya una luz al final del túnel, o un túnel que lleve a algún sitio, más allá del sol cegador del verano que ya nos deja. Y damos paso ahora a la sección de entrevistas, espacio que recuperamos en el programa El Ágora después del periodo electoral. En esta ocasión contamos con la asistencia del secretario general de Podemos en Castilla y León, además de miembro del Consejo Ciudadano Estatal, Pablo Fernández, que con ocasión de la rueda de prensa celebrada en León el jueves pasado, se puso delante de nuestros micrófonos y se sometió a las escrutadoras preguntas de nuestros compañeros Luis y Ricardo. Sin más, les damos paso. Adelante, compañeros. Pues ya estamos en la sección de entrevistas. Contamos hoy con nuestro compañero Ricardo y conmigo mismo para hacer la entrevista. Y hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros a Pablo Fernández, secretario general de Podemos Castilla y León. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. El privilegio es mío por estar aquí con vosotros. Y nada, vamos a presentar un poco a Pablo Fernández. Me imagino que muchos le conoceréis, pero vamos a comentar unos pequeños datos. Nacido en León, unos 38 años, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, desarrolló un negocio como autónomo en la ciudad de León, hay que estar un poco loco. Fue elegido portavoz del Círculo de León y posteriormente elegido miembro del Consejo Ciudadano Estatal en noviembre de 2014, donde ocupa el área de autónomos dentro de Sociedad Civil. En el ámbito de la comunidad es el secretario general de Podemos Castilla y León, como hemos mencionado, desde febrero de 2015 y posteriormente concurre como candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones de mayo de 2015. Donde resulta elegido, además con otros 9 compañeros, y actualmente es también el portavoz del grupo político de Podemos en las Cortes. Añadir que desde julio de este mismo año ha sido nombrado responsable nacional de políticas autonómicas junto al secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina. Así que, Pablo, para empezar, queremos preguntarte cuáles son las funciones de un responsable nacional de políticas autonómicas, ya que fuiste nombrado hace pocos meses. Bueno, pues tenemos la tarea de empastar y de armonizar la línea política de Podemos en todas las comunidades autónomas, en todos los territorios, que las iniciativas que se presenten en las distintas comunidades autónomas guarden sintonía, sean armónicas e ir en la misma línea política, cosa que en otros partidos no sucede y en Podemos, de momento sí, queremos seguir en esa línea. Lleva un año y unas cuantas semanas dentro de las Cortes de Castilla y León y nos gustaría que nos contases cuáles son los proyectos más importantes que Podemos ha presentado en las Cortes. Pues tenemos el honor de decir que somos el grupo parlamentario que más proposiciones de ley ha presentado. Hemos presentado 4. De esas 4 se han tratado ya en las Cortes 2. Una de ellas es la proposición de ley en materia de transparencia y de cuentas abiertas, que buscaba una total transparencia en la gestión del dinero público, del dinero de la Administración de Castilla y León, que es dinero de todos y de todas los ciudadanos castellanos y leoneses, y por desgracia fue rechazada por el Partido Popular. Está muy de moda hablar de transparencia, hablar de regeneración política, pero cuando toca demostrarlo en los parlamentos se ve que el Partido Popular vota en contra de esas propuestas. Una propuesta que además no costaba un solo euro, era sin ningún coste adicional y que demuestra que el Partido Popular pues no está dispuesto a aclarar las cuentas, no está dispuesto a decir cómo gestiona el dinero de todos y de todas. Pues bueno, ahora que ya estamos en septiembre, retomáis la actividad parlamentaria y sabemos que no habéis parado de trabajar en este tiempo estival porque no sabéis parar. Y eso es relativamente bueno. Depende para quién. Así que nos gustaría saber qué proyectos lleváis entre manos, qué propuestas vais a lanzar a la Cámara y qué puedes declararnos de algunas de las más importantes. Sí, continuaremos con la línea política que hemos marcado desde el inicio de la legislatura, con nuestra premisa máxima de que las personas
son lo primero y todas nuestras iniciativas van en esa línea, en priorizar a los castellanos y leoneses, a las leonesas y castellanas por encima de todo. Los ámbitos cruciales, pues yo creo que la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por ejemplo, en este arranque de curso parlamentario vamos a presentar iniciativas para oponernos de forma frontal a las unidades de gestión clínica en materia de sanidad, que son una forma de encubrir la privatización de la misma. Vemos que el Partido Popular quiere hacer negocio de la sanidad y nosotros apostamos por una sanidad 100% universal, pública y gratuita, así que presentaremos una batería de medidas para revertir esa privatización encubierta que pretende el PP. Y en materia de educación, por ejemplo, más de lo mismo. El Partido Popular en Castilla y León vemos que en materia presupuestaria pues incrementa el presupuesto en educación en casi 100 millones de euros dedicada a conciertos con entidades privadas. Nosotros apostamos por una educación pública y vamos a luchar por evitar esa privatización que pretende el Partido Popular y que todo el mundo en Castilla y León tenga la misma igualdad de oportunidades, haya nacido donde haya nacido. Leímos hace tiempo que las cifras de la EPA del segundo trimestre del año eran aparentemente positivas, aunque enmascaraban la precariedad laboral, la falta de futuro, la despoblación y la discriminación femenina. Desde la formación, ¿qué medidas planteáis para dotar de un futuro mejor a Castilla y León, para evitar esa despoblación, para seguir apostando por la igualdad real entre hombres y mujeres y para que el trabajo no sea precario? Bueno, yo creo que el problema principal que sufrimos en Castilla y León, como bien has dicho, es la despoblación, que está intrínsecamente ligado a la precariedad laboral. Aquí la gente se va de Castilla y León porque no tiene oportunidades de desarrollar un proyecto vital digno en nuestra tierra. Nosotros lo que pretendemos es redefinir el paradigma productivo, el modelo productivo en Castilla y León y que se empiece a generar empleos de calidad en nuestra tierra. Ello pasa, según nuestro criterio, por invertir de forma clara en I+D+I, por empezar a generar puestos de trabajo que tengan un alto valor añadido. Nos encontramos con el problema de que la Junta de Castilla y León lo que hace es precisamente minorar cada vez más las partidas que dedica a I+D+I y demuestran que tiene un proyecto absolutamente fracasado y caduco que nos condena a tener una comunidad autónoma sin futuro. Apostamos también por planes específicos de empleo en distintos sectores estratégicos para nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo puede ser en el sector primario. Y también nos preocupa mucho que el Partido Popular está generando una comunidad autónoma de dos velocidades, con provincias de primera categoría y provincias que se están quedando muy atrás, como pueden ser Ávila y Zamora, con unas tasas de desempleo tremendas. Por eso vamos a proponer planes específicos de empleo en aquellas provincias que más lo necesitan y, desde luego, incentivar la igualdad entre mujeres y hombres, ya que en Castilla y León, por desgracia, la brecha salarial entre mujeres y hombres es de las más altas de España y la precariedad laboral que sufrimos, que es enorme, especialmente la sufren las mujeres. Un 75% de los trabajos a tiempo parcial temporal son desempeñados por mujeres. Nosotros, desde luego, vamos a presentar una batería de medidas para solucionar esa tremenda injusticia y hacer que las mujeres cobren igual que los hombres. Exacto, porque las mujeres tienen el mismo valor que cualquier hombre. Incluso mucho más. O más, sí, sí. Pues bueno, ahora vamos a hablar de un tema que no por muy hablado está tan claro como parece, y es el tema del leonesismo, de la región leonesa, de la autonomía leonesa. Hay opiniones dispares sobre la posición tanto de Podemos en Castilla y León como de la propia posición tuya a nivel personal. Así que nos gustaría que utilizases este pequeño altavoz para dejar completamente clara la postura oficial y la personal. Bueno, nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Yo creo que desde Podemos hemos dicho desde el comienzo de nuestra formación que estamos abiertos a que en este país se realice un proceso constituyente en el cual se dé la voz a la ciudadanía y sea los ciudadanos y las ciudadanas quienes determinen las cuestiones esenciales, como puede ser en este caso el modelo territorial que queremos en nuestro país y en esta comunidad autónoma. Nosotros siempre estamos dispuestos a que sea la gente la que decida. También es verdad que quizás en León, con el tema del leonesismo, no haya un clamor o no haya pues una opinión tan clara como puede haber en otros territorios como Cataluña, como Galicia, como el País Vasco. Es evidente que en León sí que hay un sentimiento de leonesismo, pero quizás no es tan importante y yo no sé si a día de hoy es el principal problema que tienen los leoneses y las leonesas. Es una de tantas preocupaciones que tienen. Sí, yo no sé si será la principal. Yo creo que a los leoneses y las leonesas les interesa más tener un futuro digno, les interesa más tener un trabajo estable. Es verdad que hay voces que dicen y que abogan porque
desde el gobierno del Partido Popular pues se ha potenciado a provincias como Valladolid, y que a las provincias de la región leonesa, como son León, Zamora y Salamanca, se las ha dejado más de lado. Yo creo que no es tanto por cuestión de identidad, sino por cuestión de estrategia política del Partido Popular, que favorece y privilegia a las élites, pero en cualquier provincia. O sea, en la provincia de Valladolid o de Palencia, los más desfavorecidos sufren las políticas del Partido Popular y las élites se benefician de ella. Pero eso pasa en Valladolid y en Palencia, y eso pasa en León. En León, en la provincia de León, hay unos pocos que se reparten el pastel, mientras otros pues siguen sufriendo esas políticas. Yo creo que esto, más que una cuestión de identidades, es una cuestión de los de arriba y los de abajo. Porque yo creo que si hipotéticamente se constituyese una región leonesa, estoy convencido que también habría dentro de ella unas élites de privilegiados y seguiría habiendo la gente desfavorecida. Y nosotros, desde luego, lo que tenemos claro es que siempre vamos a pelear por los de abajo, por los más desfavorecidos y por evitar las desigualdades. Leonesismo, bueno, insisto, nosotros estamos dispuestos a que sea la gente la que decida, y a dar la voz y la palabra a la gente para que decida la ordenación territorial y la que decida el modelo de comunidad y de país que quiere. En estos últimos 2 años, la población ha podido elegir a sus representantes en los diversos comicios celebrados, tanto a nivel de Europa como de León, Castilla y León y España. Ya que has estado en todas ellas haciendo campaña, cuéntanos cómo uno puede sobrevivir a una campaña para contarlo después. Bueno, la verdad es que a mí las campañas electorales, aunque es verdad que es un periodo de mucho cansancio porque se realizan muchos viajes y muchos mítines, para mí es el mejor periodo del año, porque es verdad que siempre estamos en contacto con la gente y con la ciudadanía. Nosotros nacimos y salimos de las calles y de los barrios y de las plazas, pero especialmente en campaña electoral pues todavía tienes más contacto con la gente, y para mí es muy gratificante pues ver esa ilusión, ver esa esperanza, ver cómo mucha gente deposita su confianza y su ilusión en nosotros. Y bueno, pues la verdad es que es gratificante sentirse útil y ver cómo el trabajo que se realizan desde las instituciones pues tiene repercusión en la gente y la gente lo valora. Yo la verdad es que las campañas electorales a mí me encantan. Y bueno, siguiendo un poco ya con el tema nacional de estrella que tenemos ahora pendiente, es el tema de los movimientos políticos que hay ahora para hacer la investidura, y cree que hay una posibilidad de que haya unas nuevas elecciones, unas terceras elecciones. Pues ojalá que no las haya, pero visto lo visto sí que es una hipótesis plausible. Yo creo que el problema es que es vergonzoso que en este país se haya aumentado mucho la gobernabilidad, y al final quienes más mencionan esa palabra y ese concepto es el Partido Popular, que son los únicos que se preocupan únicamente de ellos. Yo creo que es el momento de que los partidos se dejen de estrategias, se dejen de tacticismos y se preocupen por los problemas reales de la gente, por solucionar las condiciones de vida de la gente. Es algo que el Partido Popular nunca ha hecho y nunca va a hacer, y es algo que me preocupa que el Partido Socialista tampoco está haciendo. El PSOE se está preocupando más de sí mismos, de sus problemas internos, que de los problemas de la gente. Los números dan para conformar un gobierno alternativo al Partido Popular. Los números dan para que el Partido Socialista, Podemos y otros actores que quieran un gobierno de cambio pudiesen articular ese gobierno. Así que la pelota está en el tejado del PSOE, y son ellos los que tienen que decidir si realmente les preocupa a la gente o únicamente les preocupa sus problemas internos y sus cargos, como es el caso de Pedro Sánchez, que yo creo que está más preocupado por perpetuarse en la Secretaría General del PSOE que de los problemas de la gente. Sí, porque también es que hemos escuchado en diversos medios que es posible que un pequeño sector del Partido Socialista, en el momento del debate de investidura, algunos digan que se abstienen, otros digan que no. Vamos a ver. Unas dos facciones del mismo partido. Vamos a ver qué pasa. Está claro que en el PSOE hay dos almas, un alma conservadora y casi de derechas, y un alma que es un poco más progresista. Hasta ahora se ha impuesto el alma más conservadora y más afín al Partido Popular, ese alma que pretendía un pacto con Ciudadanos, con la nueva derecha, y yo lo que espero es que pues en el Partido Socialista sean valientes y que al final por fin hagan caso a las solicitudes de Podemos e intenten restablecer las negociaciones para alcanzar ese acuerdo que permita conformar un gobierno de cambio y de progreso. Nosotros hemos sido siempre honestos, coherentes y hemos mantenido la misma línea. Mano tendida al PSOE para conformar un gobierno de cambio. Eso sí, mano tendida al PSOE y a los partidos que quieran un cambio. Eso excluye a Ciudadanos, como se ha demostrado. Ciudadanos llegó a un acuerdo con el PSOE, ahora llega a un acuerdo con el Partido Popular. Ciudadanos es un refuerzo del bipartidismo.
Ciudadanos es un invento de la banca y de los poderes fácticos para aparentar regeneración cuando lo único que quieren es que no cambie nada. En las pasadas elecciones generales del 26J hicieron un programa electoral físico al estilo de los catálogos del IKEA. Justo tenemos unos ejemplares por aquí. Y salías en alguna de las páginas. Y fuiste objeto de broma de uno de los mejores programas de este país, el intermedio de La Sexta. Cuéntanos qué se te pasó por la cabeza cuando viste ese fragmento de programa. Bueno, pues la verdad es que acababa de llegar a casa de las Cortes de Castilla y León y sí, vi que el móvil me empezó a sonar con más insistencia de la habitual, que ya es bastante. Y sí, es que estaba saliendo en el intermedio. Bueno, pues la verdad es que me lo tomo pues con sentido del humor. Yo creo que fue una broma que me la tomé bien. Y creo también que la idea del catálogo funcionó, porque al final el programa en forma de catálogo se leyó mucho, es el programa electoral más vendido de la historia y yo creo que es fundamental tener sentido del humor y la verdad es que la foto en la que salgo en el Albornoz no me extraña que sea objeto de broma, de chanza y de risa porque da para ello, así que me lo tomo con sentido del humor. Y bueno, ya para ir terminando, que nos quedan pocos segundos de programa, de entrevista, queremos ponernos un poco más culturales, que es un tema que, por desgracia, hasta ahora no hemos tocado mucho. Y queremos que nos recomiendes tanto un libro como un disco o una película que para ti hayan sido importantes en tu vida. Pues mira, película voy a recomendar La Misión, una película de los años 80 que creo que explica perfectamente los intereses políticos y religiosos y cómo los poderes fácticos llevan siglos controlando a la gente con el mensaje del miedo. Yo creo que La Misión es una película que se desarrolla en 1750 y algo y que está de plena actualidad. Un libro, pues me voy a quedar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky por la descripción psicológica que hace de los personajes y por una prosa que desde luego a mí me ha influenciado mucho. Y un disco, pues me quedo con el álbum blanco de los Beatles, porque soy un clásico y creo que sin los Beatles la música y la cultura popular hubiese sido distinta y peor. Qué grandes fueron los Beatles en su momento y lo siguen siendo, a pesar de todo. Pues darte las gracias, Pablo Fernández, secretario general de Podemos Castilla y León y responsable nacional de políticas autonómicas, por haber estado en el Ágora, en Radio Ruge León. Pues muchas gracias a vosotros, un placer y cuando queráis estaré encantado de repetir la experiencia. Pues nada, seguimos con el programa, continuamos con el Ágora. Y ahora nuestra compañera Natalia abordará en su maravillosa sección Feminismos un tema de esos que levantan pollas pero quita caretas. La sociedad de la hipocresía que sigue minusvalorando la figura de la mujer, aunque, dice, enarbola la bandera de la igualdad. Sé que lo he dicho ya, y no me cansaré de repetirlo hasta que no sea necesario reivindicar o definir nada. Hablamos, pues, de feminismos. Buenas tardes a todas y todos. En esta segunda sección de feminismos quería hablaros del famoso heteropatriarcado, ese concepto que tantas burlas le trajo a Alberto Garzón. Pero cambié de idea a último momento a raíz del comentario que me hizo un amigo. Me comentó que a veces las reivindicaciones feministas parecen sacadas de otro siglo. ¿Quién se cree que la mujer está solo para fregar en pleno siglo XXI, verdad? Y que estaría bien que se hablase de algo más actual. Al final decidí aceptar la sugerencia porque, lamentablemente, en estos días hay mucho de lo que hablar. Vamos a meternos de lleno, pues, en la cultura de la violación. Este término se acuñó a finales de los 70 para referirse a la serie de creencias, actitudes y comportamientos sociales que justifican las agresiones y que las hacen parecer algo normal, cotidiano y, en algunos casos, aceptable. Muchos pensaréis que estoy diciendo un sinsentido. Si le preguntáis a cualquier persona por la calle si violar está bien, seguramente nos dirá que no, con un deje de indignación en la voz. La realidad, sin embargo, supera con mucho a la ficción. Una característica típica de esta cultura consiste en culpar a la víctima de lo que le ha ocurrido. Se manifiesta de maneras más o menos sutiles, como preguntarse ¿qué llevaba puesto la víctima? ¿Acaso iba caminando sola por una calle oscura de noche? ¿No será que quizás la chica le dio a entender al chico de turno que sí quería tener sexo con él? Basta entrar a cualquier noticia de una agresión sexual y pasarse por la sección de comentarios. Estas incógnitas se repiten invariablemente día tras día. A veces se realiza la siguiente comparación. Si uno deja una cartera con unos cuantos billetes de 500 euros a la vista, ¿realmente puede quejarse de que le roben?
Podría parecer un buen ejemplo de no ser porque está comparando a las mujeres con un objeto susceptible de ser tomado, y nuestro cuerpo con unos cuantos billetes que, cómo no, tentarían a cualquiera. He llegado a oír la comparación de que si a una persona en su sano juicio no se le ocurre meterse en una jaula de leones hambrientos, tampoco se le ocurriría a una mujer ir con poca ropa por la noche y sola. La mala noticia para vosotros, hombres, es que esta comparación os deja a la altura de los leones hambrientos. Es admitir que sois unos seres irracionales puramente manejados por instintos que no podéis controlar. Vosotros sois los depredadores y nosotras las presas, que en consecuencia deben cuidarse de vosotros. Terrorífico, ¿verdad? Para centrarnos en la actualidad, podemos comentar el caso de la chica que ha desaparecido recientemente en Galicia. Un periódico de tirada nacional publicó una foto suya donde se veía la ropa que llevaba el día de su desaparición, unos pantalones cortos y una camiseta. Algunos de los comentarios que se podían leer en las noticias eran los siguientes. Que una chica tan seria y formal camine sola a las 2 de la mañana deja mucho que desear. Creo que hasta un hombre tendría cierto temor a hacer eso. ¿Seria y formal? A saber. Lo que sí es imprudente y irresponsable. O esa fue su actitud esa noche. Yo lo que me pregunto es ¿qué hacía una muchachita de 18 años sola a las 2 de la madrugada andando por parajes desolados? Lo de la vestimenta, bueno, soy más mayor, pero reconozco que personalmente no andaría tan ligerita en festejos muy concurridos. Una audaz empieza con... Sin faltar ni quitar gravedad del caso. Para luego seguir con esta joya. ¿Qué hacía esta chica a las 2 de la mañana con un pantalón cortísimo, como muestra la foto, y sola? Y para acabar, mi favorito. Es que es muy corto, el pantalón. Por corto yo entiendo, por medio muslo, y el suyo es bastante más corto. Estamos diciendo que una chica ha desaparecido, que al parecer estaba pasando miedo porque un hombre la seguía, y acabamos hablando misteriosamente de los pantalones que llevaba. En realidad no es ningún misterio el acabar aquí. Es puramente cultura de la violación, aunque ni siquiera estemos seguros de que haya sido agredida. Asumimos que si le ha pasado algo en parte es culpa suya, por no ser precavida o, como se suele decir, por ir provocando. De la misma manera, ponemos en duda un testimonio cuando sabemos que la víctima iba borracha. Pensamos que si no quería que la violaran, no tendría que haber bebido, no tendría que haberse vestido de tal o cual forma, no tendría que haber sido tan amable con aquel chico que apenas conocía. Y, al final, la culpa siempre es de ella. El agresor, ya tal. Algo aún más sangrante, si cabe, es lo que ha ocurrido con la agresión por parte de 5 hombres a una mujer en los Sanfermines. Poco después se publicó un artículo en el que se explicaba cómo a los hombres que habían perpetrado la violación se les había arruinado la fiesta, palabras literales. Cómo uno, guardia civil, y otro, militar, podían ver truncadas sus carreras de héroes de la patria debido a este pequeño... ¿cómo llamarlo? Desliz. Pensamos que es algo que ocurre solo en las películas, cuando el prometedor joven de una universidad americana viola a una chica en la fiesta de la fraternidad correspondiente, y su brillante carrera como político o deportista de élite se va al garete. Pobrecito, con lo buen chaval que era. Sin embargo, esto es realidad pura y dura. España, año 2016. El hecho de que a la víctima se le haya arruinado la vida y le puedan quedar secuelas o un trauma duradero nos parece secundario. Sí, todos sabemos que la pobre lo está pasando mal, pero no haber bebido, no haber ido sola, porque todos sabemos que la mejor protección contra un depredador es llevar a otro de la mano. No haber existido, si eso, que el mundo es un lugar muy peligroso. Y mientras tanto, en 2016, todavía no nos hemos enterado de que no hay que enseñar a las mujeres a no ser violadas, sino a los hombres a no violar. Que no es no, que estar inconsciente o drogada es no, que he cambiado de idea o ya no me apetece es no. Que solo sí es sí, ni una sonrisa, ni aceptar una invitación a una copa, ni llevar escote o enseñar las piernas significa sí, quiero tener sexo contigo. Que nuestro cuerpo es eso, un cuerpo, no un objeto sexual cuya vista provoca necesariamente una reacción fisiológica incontrolable. Que somos personas, no depredadores y presas. 2016, señores. Y cuando venga algún ofendido a tirarme piedras por este espacio, todavía alguien se preguntará, ¿pero qué llevaba puesto? Damos paso ahora a la sección de ciencia y tecnología a cargo de nuestro compañero Sheikh, la persona anteriormente conocida como Ricardo. En esta ocasión, Sheikh nos va a hablar del concepto y las utilidades de la materia. Yo, sin más, les dejo en contacto con él para que le escuchen, porque mis conocimientos sobre materia se acabaron con el materialismo dialéctico de Hegel. Adelante, Sheikh. Muy, ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Hoy hablaré de la antimateria. Para entender esto, primero tenéis que saber que la materia es un tipo de energía. Se puede transformar la energía en materia y la materia en energía. Si cogemos dos fotones, las partículas de la luz, y las hacemos colisionar con suficiente fuerza, obtenemos dos partículas con masa, un electrón y un positrón. Si colisionamos dos fotones con mucha más energía, podemos crear un protón y un antiprotón. Los protones tienen mucha más masa que los electrones, pero ¿qué son los positrones y los antiprotones? Pues es un conjunto de partículas con igual masa que sus compañeras, solo que de carga eléctrica contraria. Los electrones son negativos, los positrones son positivos, los protones positivos y los antiprotones negativos. Todo lo que tenemos alrededor tiene una combinación de protones, electrones y neutrones. Entonces, ¿qué tienen de especial los positrones y antiprotones? Pues que al ser antimateria, si entran en contacto con la materia, explotan volviendo a generar fotones. Tal y como conocemos la tabla de elementos, se puede crear una tabla de antielementos. A día de hoy se ha conseguido hacer en el laboratorio antihidrógeno y antihelio, los dos elementos más simples de la tabla periódica. La antimateria se intenta estudiar y producir para poder utilizar como combustible, dado que con 10 gramos de antimateria y 10 gramos de materia se produciría una explosión tan grande como la de la bomba del zar. Uno de los actuales problemas de la antimateria es su disparatado precio, puesto que producir antimateria cuesta unos 62,5 billones con B de dólares el gramo. También es muy complicado la forma de almacenarlo, dado que no puede entrar en contacto con la materia. Actualmente se han conseguido conservar un átomo de antimateria algo más de 20 minutos. Siendo más técnico, uno de los propósitos del acelerador de partículas es elevar casi a la velocidad de la luz los fotones para producir electrones y positrones. Pero justo al colisionarlos hay que separarlos muy rápido, la partícula y la antipartícula, porque si no se volverían a unir y explotarían generando energía y fotones. Para poder almacenarlos, se guarda partícula a partícula en un recipiente compuesto de electroimanes, de forma que se mantiene justo en el centro por la fuerza de los imanes. Antes he dicho que todo lo que nos rodea está compuesto de protones, neutrones y electrones, pero no he hablado de los antineutrones. Eso es porque no existen. Los neutrones tienen carga neutra y sirven tanto para crear materia como antimateria. Los más perspicaces se estarán preguntando si al transformar la energía en materia se genera a partes iguales materia que antimateria, ¿por qué en el universo hay más materia que antimateria? ¿Acaso hay universos de antimateria? Pues respondiendo a lo primero, se cree que en el principio del universo, en el Big Bang, se crearon a partes iguales la materia y la antimateria, pero se utiliza un término llamado bariogénesis, que este término se utiliza para llamar a todos aquellos hipotéticos sucesos que durante el principio del universo se produjeron una simetría entre bariones y antibariones, siendo los bariones las partículas de materia y los antibariones las partículas de antimateria. Bueno, no se sabe muy bien por qué, pero por cada 10.000 millones de partículas de materia hay una partícula menos de antimateria, pero tampoco llega a explicar por qué hay tanta materia. De hecho, aún no se sabe. Se cree que hay algunas interacciones que afectan más a la materia que a la antimateria. Ahora que sabes un poco cómo se crea la materia con fotones y energía, ¿cómo se crean los fotones? Es muy sencillo. Enciende la tele o enciende una bombilla. Aunque el término crear lo estamos usando mal, dado que la materia para producir esa energía en realidad no se puede crear nada. Solo transformar la materia en energía o la energía en materia. Puede parecer algo de ciencia ficción y algo moderno, pero en realidad en 1920 Paul Dirac descubrió que todo estaba compuesto de protones, neutrones y electrones, pero también descubrió que existía la antimateria, y de eso hace ya casi un siglo. Aunque no fue hasta 1950 que obtuvieron la primera prueba de la existencia de la antimateria fuera del papel. Golpearon con protones un disco de cobre y detectaron antiprotones. A partir de 1955, algunos laboratorios empezaron a fabricar antimateria y también se dieron cuenta que en el espacio hay antimateria, como en el cinturón de Van Allen de Saturno, el cual seguramente es el sitio con más antimateria de la Vía Láctea. Aunque por estos años lanzaban unos 500 protones a un disco de cobre y eso generaba una energía que producía un solo antiprotón, un procedimiento aún más costoso que el actual.
La antimateria es tan apreciada porque da un rendimiento de un 100% de energía. Para que os hagáis una idea, en el mejor reactor de fisión nuclear solo se aprovecha el 2% de energía. En otras palabras, con 3 gramos de antimateria y 3 gramos de materia se podrían enviar 60 satélites artificiales de la Tierra al espacio. Si se llegase a usar como combustible para coches, con 1 litro de antimateria y otro litro de materia se podrían hacer 16.000 millones de kilómetros sin parar a repostar. Aunque no solo se investiga como combustible, también se utiliza en medicina, más concretamente para eliminar tumores. Como despedida, os dejaré un dato curioso. Los plátanos, al contener una gran cantidad de potasio 40, sueltan un positrón cada 75 minutos, el cual es rápidamente eliminado con un protón del mismo plátano y se cree que a eso se debe la parte del color negro que coge la monda con el tiempo. Y hasta aquí llega todo lo que ha dado de sí este programa de El Ágora. Esperamos y deseamos que hayáis disfrutado tanto escuchándolo como nosotras y nosotros realizándolo. Ha sido el cúmulo de muchos pequeños esfuerzos y en él están contenidas muchas horas transformadas en esperanzas e ilusiones. Por tanto, queremos presentaros a esta que ya es nuestra pequeña gran familia. Con todo el equipo en los guiones, Raúl en la editorial, Luis Fi en el control, Sheikh en la sección de ciencia, Luis Fi Sheikh en la entrevista, Lourdes y Raúl en las noticias y conducción del programa, Natalia en la sección de feminismo y estos que suscriben, Lourdes y Luis Fi, en la despedida del programa. Podéis encontrar nuestros podcasts y nuestros futuros programas a través de la página web de podemosleon.info, en el Facebook de Podemos León, en nuestro Twitter, @Radio Ruge León, en el de Podemos León y León Despierta, en nuestra cuenta de iVoox y, a partir ya del programa anterior, en nuestro nuevo canal de YouTube. Gracias a todos por estar cerca y os emplazamos al próximo programa dentro de 15 días, en una nueva entrega de El Ágora, en Radio Ruge León, que vendrá más cargada de contenidos y sorpresas. Sonreíd, que sí se puede.